Buenos días, lunes 29 de marzo de 2010, estamos ya en plena Semana Santa, cuando el sector público ya está de vacaciones y bueno, los privados esperan hasta el miércoles. Un saludo a todos ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com. Estamos transmitiendo en vivo desde la sala de redacción. Un saludo también a quienes están en cualquier parte del mundo y pueden acompañarnos a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Tiene las dos formas de participación. La semana anterior, en sesión plenaria al filo de la medianoche, los partidos FMLN y GANA aprobaron una reforma a la ley orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales que permite al presidente, tras recibir una terna de parte del FMLN, nombrar al presidente del RNPN. Esta mañana hablaremos del tema con Julio Hernández, quien es miembro de la directiva del registro y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para abordar este y otros temas. Julio, bienvenido, buenos días. Gracias, William, buenos días, un placer estar aquí contigo y un saludo a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Perfecto, Julio. Una reforma a la ley orgánica del registro, decíamos, deja en manos del presidente Funes el nombramiento del presidente del registro. Obviamente que se establece ahí que quien habrá de presentar una terna es el partido más votado en la elección legislativa anterior. Entonces significa que es el FMLN el que tendría que aportar esa terna, de acuerdo a cómo está esta reforma a la ley. ¿Cuál es la consecuencia de esta decisión, Julio? Mira, yo creo que el hecho en sí mismo de que el presidente de la República nombre al presidente del RNPN es hasta cierto punto, yo diría incluso necesario, es positivo. Hay que recordar que originalmente así es como se decidía en el RNPN la presidencia del registro. Sin embargo, hubo una reforma que lo trasladó al Tribunal Supremo Electoral. Sí, sí. Pero yo creo que es importante, no le veo yo que no es un problema de que sea el presidente de la República quien nombre. Lo que sí yo veo como una dificultad es que se deje amarrado que la terna provenga del partido que gana la mayoría legislativa, porque el RNPN es una institución que para que funcione bien necesita el respaldo del Ejecutivo, pero en esta formulación que se ha dado es posible que en un momento quien tenga la mayoría legislativa no tiene la presidencia de la República y entonces volvemos a una dificultad. En ese sentido, a mí me parece que lo que creo que no es muy correcto es que se esté apostando a tener una correlación para controlar el RNPN. Eso es lo que a mí no me parece importante, pero además creo que cada vez nos estamos alejando más de lo que fue la visión original cuando se creó el RNPN. Recuerda que cuando se creó el RNPN se buscaba resolver un problema para tener un documento de identificación moderno, confiable, pero también para tener un registro civil moderno. Sí, sí. Creo que una de las cosas que a mí particularmente me preocupan es que cuando se pensó en el DUI, cuando se pensó en el RNPN, se pensó en un documento que tuviese múltiples funciones y por esa razón se concibió una junta directiva con representantes de diversas entidades que deberían de ser las usuarias del sistema. Sí, sí. Pero actualmente estamos cada vez más partidizando la directiva del RNPN, dándole al DUI un sesgo netamente electoral y estamos abandonando la visión original. Fíjate que para mí incluso una reforma de la directiva del RNPN debería ser para darle mayor fortaleza al DUI en función de las necesidades que debe cubrir. En vez de estar metiendo más a los partidos políticos, por decirte algo, deberíamos de tener en la Junta Directiva, por ejemplo, una representación de la seguridad pública. Al interior de la Junta Directiva. Así es, al interior de la Junta Directiva. O incluso el rol que se tiene por parte de Comures en esa Junta Directiva debería ser mucho más influyente que la que actualmente tiene, porque se ha malinterpretado la representación. Entonces, quienes están, por ejemplo, representando a los ministerios, Hacienda, Economía, Gobernación, más que llegar a representar a sus ministerios, llegan a representar a partidos políticos y eso creo que no es conveniente.
Una pregunta para cerrar este segmento, porque vamos rápido. En todo caso, la reforma está hecha a la medida entonces de la conveniencia del FMLN? Te pregunto porque, bueno, decías, habrá dificultades en algún momento cuando el partido que saque la mayoría de votos a nivel legislativo no sea necesariamente del mismo partido que está representado en la presidencia, y eso tendrá dificultades. Pregunto entonces, ¿es una reforma hecha a la medida? Yo creo que sí, o sea, definitivamente quienes decidieron esta reforma están pensando en tener el control político de la institución, lo cual no necesariamente es, como decírtelo, es legítimo que las fuerzas políticas quieran tener incidencia en X o Y institución, pero en este caso particular, cuando hablamos del RNPN, cuando hablamos del Tribunal Supremo Electoral, precisamente el fortalecer a estas instituciones parte de que no exista ninguna duda de que las instituciones son transparentes, de que las instituciones están jugando bien su papel, pero cuando existen reformas que buscan cargar los dados en una u otra dirección, creo que en cierta manera se debilitan las instituciones. Perfecto, vamos a la pausa y cuando regresemos, ¿hacia dónde se pueden cargar esos dados tal como queda entonces planteada la reforma? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana en la entrevista en línea estamos conversando con Julio Hernández, directivo del Registro Nacional de las Personas Naturales y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Julio, preguntaba entonces, ¿los dados cargados hacia dónde se están planteando con esta reforma? ¿Es hacia el FMLN entonces? Yo creo que sí, pero yo creo que por lo menos la preocupación más importante que yo tengo es que estamos partidizando más al RNPN y yo creo que eso no es el camino correcto. Tú sabes bien, por ejemplo, cuánto hemos hablado y cuánto se ha demandado despartidizar al Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora no solo no despartidizamos al tribunal, sino que hoy estamos partidizando al RNPN. Pero es lo que cuestionó el FMLN en el pasado permanentemente, ¿no? Pues eso es lo que a mí me llama un poco la atención, porque la izquierda en general hemos siempre hablado de la necesidad de despartidizar las instituciones, de fortalecer instituciones, pero vaya, te pongo el ejemplo. En esta reforma se le da un gran peso a la junta directiva para que ésta nombre, por ejemplo, a todo el personal de la institución. Se han creado ahora figuras de registradores del estado familiar y los va a nombrar la junta directiva. Esto a lo que nos va a llevar es a estar repartiendo y negociando puestos de trabajo a partir de los partidos políticos. Yo creo que eso no es el camino correcto para el RNPN y yo creo que todavía estamos a tiempo de poder corregir eso. ¿Esto va a tener claras consecuencias para las elecciones de 2012 que están prácticamente a las puertas? Pues yo diría que hay cosas que sí van a tener una incidencia que deben de preocuparnos y es por decirte algo, el tema que también se hizo en la reforma de exigir nuevamente la certificación de la partida de nacimiento. Esto creo que sí va a tener un impacto en las próximas elecciones porque si bien es cierto la preocupación es correcta
de que la renovación del DUI debe servir para actualizarlo, para darle mayor consistencia, mayor transparencia, eso es bueno, pero creo que en este caso el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque a lo que podemos llegar, William, es a que un elevado número de personas finalmente no actualicen su documento, porque lo estamos volviendo mucho más complicado de lo que debería ser. Eso sería, perdón, desincentivar entonces la participación ciudadana en las elecciones. Sí, o sea, fácilmente, yo creo que no estaré equivocado, fácilmente más de 1 millón de personas no lo van a renovar el DUI porque lo estamos haciendo mucho más difícil de lo que debe ser. Eso sí tiene un impacto en las elecciones próximas, eso sí creo que debe ser un factor de preocupación. Es más, yo te digo con pleno conocimiento, las personas que en nuestros sistemas carecen de un respaldo de partida de nacimiento son menos de 100,000 personas. Hay otras maneras de poder resolver eso técnicamente sin obligar a que todo mundo vaya a sus pueblos, vaya a gastar para conseguir una certificación de una partida de nacimiento. Tú incluso puedes identificar con nombre y apellido a quienes les hace falta eso, e incluso tú mismo como institución puedes ir a buscar esa información sin necesidad de recurrir a las personas. Incluso es posible determinar en el sistema qué personas tienen algún nivel de inconsistencia y ponerse a resolverlo, pero no volver la excepción la regla general, que creo que es lo que ahora se está cometiendo. Ahora, solo quiero detenerme un poco en el proceso de discusión legislativa y que llevó a esta reforma a la ley orgánica del RNPN. Esta fue una decisión que se tomó junto con el FMLN, junto al partido Gana. Alguien decía la semana pasada que el partido Gana estaría en la posibilidad de una negociación interna sobre ese punto, con posibilidades de tomar un puesto en el Tribunal Supremo Electoral, es decir, asumir el cargo que en este momento tiene Julio Moreno Niños, que es del Partido de Conciliación Nacional. ¿Has escuchado tú algún arreglo de este tipo o no? Lo que hay son especulaciones. Se habla también de que posiblemente a Gana le corresponda el presidente adjunto del RNPN y posiblemente alguna función de los nuevos cargos que ahí se van a nombrar, pero hasta hoy son especulaciones. Pero lo que sí no creo yo que no es correcto, William, que decisiones de esta trascendencia sean decisiones hasta cierto punto sorpresivas y sin tomar en cuenta el resto de fuerzas políticas. Bueno, fue en el marco de un madrugonazo, ¿no? Lo que en el pasado criticó toda la izquierda. Exactamente. O sea, se volvió a ese esquema de madrugones. Era bueno, es bueno ahora, pero era malo en el pasado cuando la hacía Arena y otros partidos. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Julio, quisiera saber, por ejemplo, cuál es la potestad que tendría el nuevo presidente del RNPN una vez que se pueda elegir de la forma en que se está estableciendo con esta reforma a la ley orgánica, es decir, la incidencia que puede tener el presidente del tribunal, porque en el corte te comentaba lo que ocurre a nivel del Tribunal Supremo Electoral, que tú lo conoces perfectamente,
cualquier decisión de trascendencia se toma al final con mayoría simple, o de acuerdo a cómo se haya establecido la ley en ese momento, se hace una votación de los magistrados presentes en ese momento. Entonces, en este caso, ¿el presidente del RNPN tendría tantas facultades como para incidir al interior del RNPN, o qué pasa con los demás directivos o directores presentes? Se le da, en esta reforma se le da mucha preponderancia a la junta directiva, lo cual, en cierta manera, la presidencia del RNPN es una presidencia hasta cierto punto débil. Incluso se le dan muchas funciones a quien se denomina aquí el presidente adjunto, lo cual también administrativamente a veces eso genera dificultades porque vas a tener prácticamente a dos presidentes en la institución. Fíjate que yo creo que funcionaría mejor un presidente fuerte, respaldado por el Ejecutivo y con una junta directiva apoyando, a lo que actualmente ha quedado, que es una junta directiva que va a ser bastante grande en teoría. Si hoy que se están creando varios partidos políticos y si estos logran representación legislativa, pues todos van a estar representados en la junta directiva. Entonces vas a tener una réplica de la Asamblea Legislativa, la vas a tener metida en el RNPN, lo cual yo creo que no es muy conveniente. Y ese nivel de representación, aun cuando pueda ser numerosa, no es sinónimo de transparencia o de que las cosas se puedan hacer de mejor manera. Digo, porque algunos pensarán, bueno, en la medida en que hay representación de tanto partido político, ahí las decisiones serán transparentes. Pues yo creo que no, fíjate, porque la función electoral es una de las funciones del DUI. Yo creo que es excesivo el peso que se le está dando a los partidos políticos en esa institución. Creo que hay instituciones que deberían de tener un rol mucho más protagónico. Yo te he puesto el caso de la seguridad pública, que creo que debe ser una de las que más utilicen los nuevos sistemas que tiene de información del DUI. Particularmente creo que en todo este tema de la delincuencia que tenemos en el país, se podría hacer mucho a partir de estos sistemas que nos permite de información que tiene el DUI, pero no se está utilizando bien. Entonces hay un sesgo excesivamente electoral en las decisiones que se están tomando alrededor del RNPN. ¿Decisiones? ¿Te refieres concretamente a estas modificaciones? Exactamente. Pero ¿cómo se puede beneficiar un partido político desde el RNPN? ¿De qué forma? Por ejemplo, dame unos 2 ejemplos concretos en los cuales se pueda, digamos, torcer el mecanismo al interior del RNPN y de esa forma favorecer a un X partido político. Pues esa es la parte que yo creo que a veces hay demasiadas aprensiones. Aquí, como lo repito, en estas reformas que se han tomado, creo que hay una clara intencionalidad de tener una mayoría en la junta directiva, tratar de tener un control sobre esa institución. Y yo creo que no es correcto que eso es lo que esté buscando X o Y partido político. Creo que lo mejor sería que el RNPN sea una institución como cualquier otra institución y que no se esté, digamos, generando demasiado tensión alrededor de ella, porque a la larga lo que hacemos es debilitarle su credibilidad a la propia institución y al documento único. Me pareció interesante un ejemplo que pones en creo que fue en el corte que lo mencionaste, qué puede ocurrir cuando el presidente de la República no responda al partido político que saque la mayoría de votos a nivel legislativo. Es decir, ahorita en este momento el FMLN, pues, bien o mal, puede tener un nivel de relación o de armonía con el presidente de la República, pero puede llegar un momento determinado donde el presidente sea de un partido y la mayoría legislativa que se obtenga sea de otro partido, ¿no? Así es. Y yo creo que, bueno, ahora tienes un caso. Tienes al presidente de la República que ha sido elegido por un partido, y tienes a un presidente del RNPN que lo dejó el presidente Saca. La consecuencia ha sido de que el RNPN es una institución muy débil, con demasiada responsabilidad, pero con muy poco respaldo del Estado para que pueda hacer bien su papel. Yo creo que sería bueno y es necesario que el presidente de la República, que quien sea en su momento presidente de la República, asuma una responsabilidad para respaldar al RNPN. Y el hecho que él nombre al presidente, yo lo veo en sí mismo positivo. Pero así como ha quedado redactado, vamos a llegar a un punto donde
la mayoría legislativa la tiene un partido y va a proponer una terna, pero el presidente está en otra dirección y eso al final puede complicar a la institución. Bueno, vamos en este momento a una pausa. Me gustaría saber cuando regresemos si crees tú conveniente que el presidente de la República vete entonces la modificación que se ha hecho en el tema de la exigencia de la partida de nacimiento para obtener el DUI por primera vez y la otra decisión que se ha tomado que tiene que ver entonces con esta reforma a la ley orgánica. Ya volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, vamos rápido, Julio, porque tengo algunas preguntas de los cibernautas también y don Salvador Callas, que habitualmente nos envía algunas preguntas interesantes. Quiero preguntarte entonces sobre lo que mencionábamos en el segmento anterior. ¿El presidente debería vetar esta modificación que tiene que ver con la partida de nacimiento, que dicho sea de paso, el arzobispo de San Salvador ha pedido que el presidente pues sea consecuente con lo que dijo en su momento de que no se pida como requisitos de partida para poder agilizar la entrega del DUI? Y la otra que tiene que ver con la modificación a la ley orgánica del RNPN. Mira, yo creo que, como repito, este tema de la partida de nacimiento, exigir la certificación de la partida de nacimiento, la medicina puede resultar peor que la enfermedad. Sí. Porque yo creo que el éxito en una renovación es que todo el mundo renueve su documento. El solo hecho de que el ciudadano tenga que pagar 10.31 por su renovación, pues yo creo que ya es un sacrificio importante, o el que tenga que ir a gastar mucho tiempo para poder conseguir su renovación. Claro. Pero cuando estamos exigiendo una partida de nacimiento, cuando realmente para la inmensa mayoría de la gente no es necesario, porque nadie ha cambiado su estado familiar, pues yo creo que se vuelve un paso de más en este proceso. Esa parte, si se puede hacer algo, creo que valdría la pena, porque las consecuencias pueden ser grandes si llegamos a fin de año y más de 1 millón de personas no han logrado renovar su DUI. Entonces el presidente debería vetar. Quizás no vetar, pero yo creo que valdría la pena observar ese particular. Y creo que hay otro aspecto ahí en la reforma que a mí me parece que es estar creando más burocracia, y es la figura de los registradores departamentales del estado familiar. Yo creo que basta y sobra con que los registros del estado familiar municipal estén articulados al registro nacional. A mí me parece que eso es un buen paso en esta reforma, pero crear figuras de registradores departamentales, pues yo creo que es totalmente innecesario. Estamos creando burocracia además. Y en el otro caso de la reforma a la ley orgánica que tiene que ver con el mecanismo de elección del presidente del RNPN, ¿debería vetar el presidente? Pues yo no encuentro argumentos, por lo menos desde el punto de vista legal. Sí veo cosas que pueden ser inconvenientes, pero no encuentro yo, fundamentos legales. Y creo que también hay una serie de aspectos, me imagino porque lo hicieron un poco a la carrera este decreto, hay una serie incluso de fallas de forma que deberán de observarse y corregirse. Bueno, leo algunos comentarios o preguntas de los cibernautas, Julio. Daniel López de Toronto, Ontario, en Canadá, dice: en El Salvador es tradición que los políticos tienen el control administrativo de las instituciones, por lo tanto la corrupción existe. Francisco Villanueva de Chalatenango dice: ¿qué ventajas trae el DUI en comparación con la antigua cédula de identidad personal? Julieta Hernández de San Salvador: ¿cómo hacer la función electoral del DUI más efectiva?
Y Daniel López de Toronto también nos escribe, dice, bueno, es otra pregunta adicional que ha escrito Daniel, dice, los políticos de todos los colores son y serán corruptos, las instituciones deberían estar libres de estos. Y luego ahí, bueno, te formulo entonces la pregunta que ha hecho don Salvador, que dice, ¿qué documentos deben de presentar los salvadoreños en el extranjero para la obtención del DUI en los diferentes consulados y embajadas de El Salvador? 2, debe ser la partida de nacimiento necesaria para la renovación del DUI, de lo que estamos hablando. Y 3, ¿por qué se eliminó el carnet electoral y se reemplazó con el DUI? Bueno, o sea, hay que recordar que el DUI se crea porque se llega a la conclusión que el carnet electoral era un documento demasiado frágil, que había perdido toda su credibilidad, se crea el DUI, que a mi criterio ha sido un buen paso. De hecho, El Salvador tiene uno de los documentos, creo que tienen una excelente reputación y es un documento bastante bueno, bastante confiable. Pero hay un problema que no se resolvió. Se resolvió el asunto de tener un documento nuevo y moderno, pero lo que respalda el documento son los registros civiles. Y esta parte lastimosamente se dejó de lado en todos estos años. Ahora en esta reforma se está retomando y yo lo veo positivo, es una de las cosas positivas en esta reforma, porque no podemos seguir con registros civiles que están diseminados en 262 municipalidades y que no tienen una articulación entre sí mismos. Porque ahorita en teoría tú puedes ir a registrar a un niño a una alcaldía y a otra alcaldía con horas o días de diferencia y vas a tener 2 o más registros. Yo creo que el hecho de centralizar en uno solo el registro civil me parece que es positivo y es lo que le va a dar todavía mayor consistencia al documento de identificación. Ahora, ¿sabes cuáles son los requisitos para poder obtener el DUI en los diferentes consulados y embajadas? Actualmente, para renovarlo, una vez que entre en vigencia esta reforma, pues será necesario contar con una certificación de una partida de nacimiento. En este momento no es necesario, a menos de que tú hayas hecho alguna modificación en tu estado civil, y lo que se necesita únicamente para renovarlo es que tú tengas el documento que estás cambiando. Bueno, y preguntaban también cómo hacer la función electoral del DUI más efectiva. La manera en que haríamos más efectivo el DUI electoralmente es con el sistema de voto residencial. Lo que ha faltado es voluntad política para poder hacerlo. Incluso, William, si tú ves tu documento único de identidad y ves en su reverso, vas a ver que ahí hay un zip code en ese DUI. Ese código sería suficiente para que organicemos el voto residencial. Incluso lo que ahora está haciendo el Tribunal Supremo Electoral de pedir que llevemos un recibo de energía eléctrica no es necesario. Lo que ha faltado es voluntad política para aprovechar mejor la información que ya tenemos para poder hacer este nuevo sistema. Yo creo que esa sería la manera óptima de aprovechar el DUI de manera electoral. Bueno, perfecto. Vamos a nuestra última pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Julio, debo entender que para septiembre próximo el RNPN debería contar ya con la empresa que gane el concurso de licitación para emitir el documento único a partir del próximo año, en 2011. Quiero saber si los plazos están de acuerdo
a lo estipulado por la ley o hay algún desfase en esto? No, yo creo que estamos justo en el tiempo, nada menos en la última sesión antes de la vacación. Se ha iniciado en la Junta Directiva la discusión sobre si qué esquema se va a seguir para gestionar el DUI ya a partir del 2011. Hay 3 opciones que se están considerando, una incluso parte de que sea el propio RNPN quien asuma la emisión del DUI y que ya no sea necesario contratar a una empresa. Esto partiría de que se haga un fortalecimiento muy grande al RNPN para que esté preparado para asumir esta función. Otra opción es que se siga haciendo a través de una concesión privada. Como está ahora. Como está ahora. Y la otra opción es incluso hacer un esquema mixto. ¿Qué sería lo mejor entonces, la salida más viable? ¿Que sea el Estado que lo asuma a través del RNPN o sea como está? Mira, yo creo que son opciones válidas, pero si se quiere hacer como Estado, tendrá que invertirse mucho para que el RNPN esté preparado para hacer esa función. Digamos, en teoría es una opción válida, pero habrá que poner mucho dinero de por medio para que el Estado esté preparado para asumir esa función. ¿No hay idea de cuántos millones se ocuparían, digo, para que pueda entonces emitir el RNPN el documento que sea fiable también con todas las características que se tienen en este momento? Bueno, ahora tiene ya un dato que es real. El DUI vale 1031 y con ese 1031 es posible hacer funcionar un sistema. Si tú sigues cobrando por emitir ese documento, pues deberías tener también la capacidad para poderlo hacer. Pero también está la opción de que siga siendo una concesión a una empresa privada. Si esto es así, pues tendremos que correr para que después de la Semana Santa poder aprobar las bases de una licitación y poder iniciar el proceso, porque normalmente llevan 3-4 meses para poder hacerlo bien hecho. En términos de credibilidad, de confianza en la emisión de documentos, ¿sería igual que lo haga la empresa privada o lo haga el Estado, la emisión de este documento? Mira, aquí lo importante, la palabra mágica se llama consenso, porque si hay un pleito alrededor de ese tema, pues ya vamos a estar después diciendo que en el 2012 que las elecciones, si no nos gustaron los resultados, le vamos a echar la culpa al DUI. Yo creo que eso es lo que hay que evitar. Creo que ahorita estamos justo a tiempo para establecer bien las reglas del juego de quién será la empresa o la institución encargada de emitir el DUI a partir de enero del 2011. Pero bueno, además también se le puede echar la culpa al RNPN si es el que asume la emisión del DUI y decir de que quienes están en el RNPN manipularon a favor de un partido político, ¿no? Pues yo creo yo creo, William, y es oportuna esa pregunta, que ya que ahora conocemos cuál será la mayoría que tendrá el control sobre la institución, yo creo que vale la pena que como sociedad le exijamos que sea una mayoría y que se ejerza responsablemente. Bueno, se nos agotó el tiempo, Julio. Quiero agradecerte que hayas compartido con nuestros cibernautas y bueno, desearte que pases bien en estas vacaciones. Bueno, gracias, William, igualmente. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le invito a que mañana nos acompañe a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Cecilia Iglesias. Ella es la candidata independiente al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 47 de California. Estaremos hablando con ella sobre sus aspiraciones. Sería la primera, si fuera electa, sería la primera mujer salvadoreña que opta a un cargo de esa importancia a nivel del Congreso en Estados Unidos. Nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días.